Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Una vez más, gracias por acompañarnos en este su canal Farma Orientación, orientación para trámites administrativos en su farmacia. El día de hoy vamos a ver este tema, el cual es, quiero abrir un consultorio médico privado de medicina general, pero pues no me alcanza para la farmacia o de plano no me interesa abrir una farmacia, el puro consultorio médico general. Para especialistas, pues esto ya es otro tipo de contenidos, porque por ellos ya se manejan en otro tipo de estándares monetarios, obviamente, por su especialidad, pero pues esto va dirigido a médicos generales. Muy bien, necesitamos empezar desde la cuestión económica. Aquí, desgraciadamente, si no se tiene el recurso suficiente, pues no podemos llegar muy lejos. Del monto de inversión solamente entre el equipo y el mobiliario médico, estamos hablando de 50,000 pesos aproximadamente. Esto tomando en cuenta que la cotización se hizo en la fecha de grabación de este video en junio del 2023. Aquí en este mismo canal, de hecho lo voy a dejar aquí en la descripción del video, dejo una cotización aproximada de cuánto costaría agregar o comprar o adquirir todo lo que es el equipo médico y el mobiliario. Nada más estoy hablando de equipo inmobiliario. También tenemos que considerar si se va a rentar un local, cuánto es lo que va a costar la mensualidad del local, el depósito y pues todo lo que implica la infraestructura, como por ejemplo los servicios básicos, la luz y el agua y los permisos también, pero eso ya está en otro video. Punto que tiene que considerar: ¿dónde planea o dónde pretende abrir el consultorio? Aquí pues tiene que tomar como referencia el sector en donde planea abrir el consultorio, si es un sector urbano o si no es tan urbano. Hay que ver también la plusvalía del sector. No es lo mismo construir en un fraccionamiento donde son casas tipo de Infonavit o un sector residencial. Esto también le puede ayudar como referencia, sobre todo para saber cuánto es lo que va a cobrar de consulta. Por ejemplo, no es lo mismo cobrar la consulta en un sector en donde, pues, son casas de Infonavit o, por ejemplo, en un sector en donde, pues, son puras residencias. Esto también le puede darse usted una idea, pues, de lo que va a cobrar en la consulta del médico general. Acuérdense que estamos hablando de médicos generales. Los especialistas, ellos se manejan con otros tipos de estándares. Muy bien. Tiene que tomar en cuenta si la densidad de la población del sector justifica tener un consultorio médico. También muy importante tomar en cuenta si el sector cuenta con servicios básicos de urbanización, no tan solo el agua y la luz, sino también otros servicios como por ejemplo la recolección de la basura municipal. Y también necesita tomar mucho en cuenta y necesita investigar qué tan frecuentes son los cortes de agua potable. Porque uno de los muchísimos problemas que hay en todos los municipios de México, me atrevo a decir, pues es el agua potable. En algunos sectores sí es constante, en otros sectores pues sí es mucho más escaso. Necesita revisar qué tan frecuentes son los cortes de agua, porque pues no tiene caso invertir en un consultorio que no va a tener agua potable. Necesita revisar esto. Con la energía eléctrica no hay tanto problema, pero sí tome en cuenta que sea un sector en donde no se batalle con el agua. Y también muy importante, aquí se me olvidó comentar, el factor inundación. Si son calles o sectores en donde se inunda mucho, pues obviamente va a ser un problema, inundación en cuanto a las lluvias. Entonces necesita investigar eso antes de siquiera pensar en poner o abrir un consultorio en cierto sector. Sobre la cuestión de seguridad, todo el país estamos prácticamente igual, pero antes de pensar en seguridad, pues también hay que ver sobre eh, la eficacia y la eficiencia de los servicios básicos de urbanización. Localización del consultorio. También tiene que checar si el consultorio donde lo va a abrir es una buena ubicación. Esto más que nada para que el
futuro paciente pueda identificarlo y llegar más fácil con nada más las puras referencias, cuando es publicidad de boca en boca. Tiene que checar si está sobre una avenida o sobre una calle transitada, si está fácil vista del transeúnte o si hay una fácil visibilidad desde lejos, perdón. También tiene que checar esto si hay competencias cercas. ¿Cuántos consultorios médicos hay cerca de ese sector? ¿A qué distancia de su consultorio están los otros consultorios médicos? Y si los otros consultorios tienen una mejor ubicación que su consultorio. Bueno, una experiencia que tuvimos en cierta ciudad, que no voy a decir dónde, ni en qué estado, lo que nos ayudó en este establecimiento a tener la farmacia y el consultorio es que éramos la única farmacia y consultorio en toda la colonia. No me acuerdo cuántos habitantes tiene, es más, déjenme investigo qué habitantes tiene este sector. Le voy a poner un poquito de pausa. Muy bien. Según tengo entendido, el sector en donde estábamos localizados era aproximadamente 2.300, 2.400 habitantes. Si más no recuerdo, arriba de 2.500 habitantes ya se considera que es un sector urbano, ya no es rural. Entonces puede tomar como referencia cuántos habitantes hay en el sector y cuántos consultores hay cercas. ¿Para qué? Pues para no distribuirse inequitativamente los pacientes entre ambos consultorios y no caer en prácticas desleales de competencia, pues para tratar de aprovechar, sacar provecho de, de la situación para tratar de desacreditar o obtener pacientes a como de lugar. Entonces tiene que tomar estos puntos en referencia. Muy bien. Otro factor también importante es el hecho del estacionamiento. Cada vez más ya las familias pueden tener más fácil acceso a un vehículo propio, ya sea americano, nacionalizado, etcétera, usado o nuevo. Entonces, el donde planee instalar o abrir su consultorio, sí es muy importante que tenga estacionamiento o haya espacio en donde los pacientes pueden estacionar sus vehículos. Aquí, pues, sí es difícil encontrar un buen lugar que tenga estacionamiento. Los lugares céntricos que tienen estacionamiento, pues sí salen absurdamente caros, pero lo que puede considerar es no irse tan a la periferia, pero tampoco tan al centro de la ciudad. Eh, Locales o establecimientos o incluso puede ser alguna casa habitación, pero que tenga facilidad para que el paciente pueda estacionar su vehículo. La infraestructura. Aquí, este es un tema bastante amplio que ya he tratado en otros videos. Necesita determinar si se va a construir desde un local vacío o se va a construir también dentro de una casa habitación. Sí se puede dentro de una casa habitación, pero la casa habitación tiene que ser absolutamente eh, para el uso del consultorio médico. También tiene que revisar estos puntos como por ejemplo lo comentado ya en videos anteriores, lo que es el agua potable, el servicio sanitario. Todo esto tiene que considerarse como un presupuesto aparte, porque sí es sumamente complicado adaptar un consultorio desde un local, ahora sí, en obra negra, por decirlo así, y pues todo este tipo de detalles tiene que checarlos para evitarse dolores de cabeza y retrasos. También otro punto que tiene que considerar, y ya lo he insistido en varios videos, es el punto de la energía eléctrica. Tiene que tener su consultorio médico tanto adentro del consultorio como en la sala de espera, adecuadas luminarias, luces, adecuada iluminación, no nada más fiarse con la luz del exterior, contactos, enchufes, clavijas, cajas térmicas, fusibles, los focos, también determinar cuántos aparatos eléctricos son los que va a conectar y el contrato de CFE, que le recomiendo que sea comercial para evitarse multas, pues mejor el contrato tiene que ser con tarifa comercial porque a fin de cuentas es un tipo de comercio lo que usted va a abrir, no va a vivir ahí, lo va a sacar esta retribución económica, es un comercio.
Ahora, puede estar la opción también de que quieres rentar un consultorio en un centro médico. Aquí pues son muchos más pros que contra aparentemente, porque pues ya los centros médicos ya tienen todo prácticamente listo. Ya nada más que usted llegue y coloque su equipo o su material. Incluso algunos consultores ya tienen hasta su propia infraestructura. Ya nomás usted lo que va a hacer es rentar. Pero esta es una opción bastante costosa. Muy bien. Si esa es su opción y tiene los recursos para hacerlo, considere tener un colchón, entre comillas. ¿A qué me refiero con colchón? En tener el ahorros suficientes como para pagar la renta y las facturas de 3 a 6 meses. ¿Por qué de 3 a 6 meses? Porque es el tiempo en el que se puede usted hacer de su propia cartera de clientes y es el punto en donde ya va a encontrar un equilibrio entre lo que cobre de consulta y poder pagar las facturas y los recibos. Aquí estoy siendo bien optimista. De 3 a 6 meses es lo que puede tardar en el consultorio, pues ahora sí en ser redituable. Después de los 6 meses ya puede dejarle ganancias. Pero, como le digo, esto aquí estoy siendo bastante optimista. Puede tardar muchísimo más de 6 meses, como también puede tardar menos de 3 meses. Aquí, pues en ese tipo de proyecciones, pues no se puede adivinar el futuro. Ahora, existe la duda. ¿Y si construyo mi consultorio médico en mi casa? La respuesta es que sí se puede. Sin embargo, para contemplar esta opción necesita cumplir forzosamente con estos requisitos. El consultorio médico tiene que estar completamente independiente de lo que es la casa habitación. Si usted, por ejemplo, digamos, lo quiere poner en su cochera, pues tiene que dejar un pasillo aparte para el acceso a la casa habitación y el consultorio con la sala de espera y su baño tiene que ser completamente independiente. Ni de broma se puede compartir el baño con la casa habitación y el consultorio. Tiene que ser un baño completamente independiente. Y pues todo lo que implica la construcción, desvío del agua, luz eléctrica, etcétera, para un consultorio. Tiene que ser completamente independiente. Igual la puerta de acceso al consultorio o a la sala de espera tiene que ser completamente independiente. Ni de broma puede compartir baños para el consultorio y para la casa habitación. Ahora, ya esto ya lo había repetido, pero lo vamos a considerar con más detalle. ¿Cuánto tiempo tarda en ser redituable un consultorio médico general? Ya habíamos comentado que siendo muy optimistas, pero sí optimistas, entre 3 a 6 meses. Pueden influir otros factores para que esto sea más tiempo. Caso específico, y se lo digo por experiencia, la pandemia. En el 2019 decidimos abrir un consultorio médico en cierto estado de la República. Lo abrimos por ahí si más no me acuerdo, en mayo del 2019. Entonces, pues ya la pandemia llegó a ese estado con toda fuerza en el 2020. Entrando enero, febrero, la consulta médica se fue en picada. Nos bajó la consulta en un 60% a comparación de en enero del 2020 a diciembre del 19. En 2 meses nos bajó la consulta en un 60% y pues tuvimos que cerrar ese consultorio. Entonces, este tipo de factores que son completamente imprevistos puede también perjudicar que el consultorio sea redituable. Pudimos haberlo estirado un poquito más de tiempo, pero por cuestiones económicas, pues no pudimos sobrevivir en el 2019 con ese consultorio. Era el puro consultorio, no era farmacia. Y siendo pesimista, como les estoy comentando, pues es imposible saberlo. Puede ser más de 6 meses, 8 meses, hasta un año. Algunos expertos en mercadotecnia pueden asegurar que puede tardar hasta un año un negocio en ser redituable, pero pues es imposible saberlo. Todo negocio tiene un riesgo. Necesita estos factores a considerar para que un consultorio sea redituable 3, 6 meses o más adelante. Muy importante, los resultados que vaya a ver el paciente.
Aquí este tema no lo vamos a describir porque esto ya depende de áreas propias de mercadotecnia en salud, mercadotecnia en medicina, en la consulta médica privada. Y no es nuestra área en la que trabajamos nosotros, pero pues sí le puedo comentar que si el paciente ve resultados, pues entonces en el concepto del paciente es que ese consultorio es eficiente, entonces va a volver o lo puede recomendar con otros pacientes. Muy bien. La ubicación del consultorio también ayuda bastante. Si está en una avenida sumamente transitada, pues la gente va a voltear. Si está dentro de un fraccionamiento escondido, por decirlo así, pues sí la gente va a tardar más en acercarse. Y también el factor publicidad influye mucho para que un consultorio sea redituable en menos de 6 meses. Pero como le digo, este canal no nos dedicamos a esto. Así que pues hay otros canales en los que sí puede consultar más la información en cuanto a marketing médico. Recomendaciones finales. Como todo buen negocio, necesita muchísima, muchísima paciencia. Hay días buenos, hay días malos. Pero así como todo lo bueno nunca es para siempre, también lo malo nunca es para siempre. Necesita tener muchísima paciencia porque como todo buen negocio va a tardar en florecer, va a tardar en ser redituable. Alta tolerancia a la frustración. Necesita ser altamente tolerante a la frustración que uno mismo se va generando. Y necesita forzosamente un colchón para al menos tener una certeza en la que se puedan cumplir con los recibos y los pagos y las facturas de mínimo 3 meses. Lo ideal sería de 6 meses. Ahora sí, la fantasía ideal sería tener el recurso mínimo guardado en un colchoncito para un año. Ese sería lo mágico, por decirlo así. Lo más que ideal sería lo hermoso, tener un año ahí sin tocar. Y pues ahora sí se puede trabajar de maravilla, pero pues no, como estamos viviendo la vida, pues no. Entonces yo le recomiendo mínimo 3 meses, un colchoncito. Muy importante, en este periodo en el que ya, aparte que sea redituable, el consultorio ya deje ganancias, no contrate personal, ni secretarias, ni asistentes. ¿Por qué? Porque pues, la poca ganancia que le va a llegar pues, es para pagarle al asistente. Aparte, para pegarnos en cuanto a la legalidad, pues sí se le tiene que pagar el salario mínimo. En los primeros 3 meses ni de chiste va a salir la ganancia para un salario mínimo, apenas va a salir para pagar los recibos y las facturas y la renta del local. Entonces, pues contratar personal, yo lo recomiendo que después del año o después de que ya sea redituable. Muy importante, tampoco no lleve ni practicantes ni voluntarios. ¿Por qué? Porque es una institución de salud. Usted está manejando vidas, pacientes. No es una institución privada que tenga el aval de la Secretaría de Educación Pública para tener ni practicantes, ni voluntarios, ni estudiantes. ¿Por qué? Porque si llega a suscitarse alguna situación de riesgo, tanto como por usted como para el paciente, el practicante, el voluntario, la persona que esté ahí, si puede salir perjudicada, va a salir mucho más perjudicado usted por tener personal no competente en servicios de salud, no importa si sea privado. Muy bien. Por mi parte es todo, espero no haberlo desanimado. Aquí la finalidad de este canal pues es abrirle los ojos, plantearle las cosas como son, para que no cometa errores como hemos cometido nosotros. Por mi parte es todo y nos vemos a la próxima.